Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nueva semana, nuevo video y a pesar de que hoy es feriado, ¿cierto? El videito va igual. Y hoy día, ¿cierto? Justo se conmemora algo que que está relacionado con la materia que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Y que hoy día simplemente se conmemora la llegada de los europeos, de los españoles, más que nada, acá a América, por esos feriados ya. Tengo una confusión terrible, ya no sé cómo se llama este día. Antes era el día de la raza, después creo que era el día el encuentro entre dos mundos, ¿cierto? Y entonces, como le digo, no sé con exactitud cómo se llama hoy en día esto, pero se conmemora eso más que nada, la llegada de Cristóbal Colón acá a América, ¿ya? Así que relacionado con la materia, el video va igual a pesar de ser feriado. Hoy día simplemente vamos a trabajar la página 174 y vamos a ver el rol que tuvo la iglesia evangélica durante todo el periodo colonial, ¿cierto? La semana pasada hablamos un poco de la sociedad colonial, las características que tenía esta, especialmente jerarquizada, organizada a través de etnias, ¿cierto? Y también, como le estaba comentando, perdí la idea, hay jerarquizadas, había grupos sociales más importantes que otros donde analizamos todos los grupos, ¿sí? Y dimos la actividad a la página 169 que prácticamente la revisamos, ¿cierto? En la sesión del día viernes pasado, ¿ok? Así que nos vamos a ir directamente a la página 174, como les comenté, y vamos a ver el rol de la iglesia, el rol de la iglesia católica en el periodo colonial, ¿ya? Eh, Sabemos ya que una de las condiciones que tenían los españoles y que estaba firmado en la capitulación cuando llegaron acá a América simplemente era que tenían que evangelizar a los indígenas bajo la fe católica. ¿Por qué? La religión cristiana era muy, pero muy importante para los europeos en este tiempo, pero especialmente para los españoles. Los españoles eran muy, pero muy creyentes. Por ende, la única religión que podía existir era ella, porque bajo su idea de religión era la religión verdadera, ¿se entiende? Por ende, en ese sentido, no respetaron ninguna creencia de los pueblos originarios que estuvieron acá en América. Ellos simplemente los evangelizaron. Muchos a la fuerza, ya otros aceptaron obviamente la evangelización de buena forma. Pero más que nada a lo que quiero llegar es que la religión, la iglesia católica del periodo colonial era muy, pero muy importante. ¿Ya? ¿Por qué era importante? A ver, simplemente la Iglesia Católica entregaba los dogmas de vida, ¿cierto? Los dogmas de comportamiento de la sociedad colonial. La palabra que tenían los sacerdotes, la palabra que tenía la Iglesia Católica simplemente era algo incuestionable, o sea, era ley lo que ellos decían, era prácticamente la verdad absoluta. ¿Se entiende? En ese sentido, la Iglesia Católica por eso fue muy, pero muy importante en ese sentido. Por eso, lo primero que cuando ellos creaban sus ciudades, lo primero que creaban, ¿cierto? Obviamente era la plaza de armas y en la esquina estaba la iglesia, porque era muy, pero muy importante la iglesia para ellos, ¿ok? Pero después con el paso del tiempo, la iglesia comenzó a tomar otro rol muy importante también, y especialmente, ¿cierto?, con el cuidado de la población, especialmente de los pueblos indígenas y también en el ámbito educacional. Y es lo que vamos a ver a continuación, ¿ok? Insisto, tenemos más claro entonces que uno de los objetivos de los españoles al conquistar América era simplemente evangelizar a los indígenas. ¿Qué es lo que hicieron después estos sacerdotes? Después, cuando la conquista ya estaba asegurada, comenzaron a llegar acá a América muchos, pero muchos sacerdotes, distintas congregaciones religiosas que se llamaban jesuitas, franciscanos, dominicos, agustinos, ¿cierto? De los que recuerdo en este momento, pero principalmente. Ahora, de todo esto, los más importantes de todos fueron los jesuitas. ¿Ok? Y ellos comenzaron a cumplir distintas labores acá. Y uno muy importante es lo que encontramos en su libro, en la página 174, son los famosos pueblos de indios. ¿Qué son los pueblos de indios? Simplemente fueron los sacerdotes, crearon como una clase de pueblos donde invitaban a los indígenas simplemente a vivir a estos pueblos, ¿ya? ¿Con qué intención? Cuidarlos, ¿cierto? Pero principalmente evangelizarlos. Al conseguir eso, iba a lograr civilizar a los indígenas. Ya los indígenas eran vistos por los europeos como personas incivilizadas, ¿ok? Prácticamente como personas salvajes. Entonces, los pueblos de indios lo que hicieron simplemente los sacerdotes al crear estos pueblos e invitar a estos indígenas fue civilizarlos, insisto, entre comillas, transformándolos de salvajes a personas, ¿cierto?, con una capacidad cultural mayor. Ojo, y lo digo todo entre comillas porque
no eran salvajes, era una cultura distinta, nada más que eso. ¿Ya? Pero eso entonces era muy importante y la característica de los pueblos de indios. Se logró, sí, y muchos indígenas en este sentido comienzan simplemente a vivir, aceptan esta nueva religión, se convierten al cristianismo, ¿cierto? Y comienzan prácticamente a cambiar sus características culturales, se comienzan a vestir de forma distinta, aprenden, ¿cierto? El idioma, el español, ¿cierto? Y comienzan simplemente a vivir en comunidad de muy, pero muy buena forma. Incluso estas mismas pueblos de tenían sus propias escuelas para poder enseñar a leer a estos indígenas. Por ende, tenemos un rol, ¿cierto? Más bien solidario, por decirlo de alguna forma, o un rol más paternal un poco de la Iglesia Católica con los indígenas. Recuerden que los españoles lo único que hacían era malos tratos con estos indígenas, pero en este sentido la Iglesia ya vio los malos tratos que le realizaban a los indígenas y simplemente ellos comenzaron a defender a estos indígenas. Por ende, muy importante en ese sentido también la Iglesia Católica para los indígenas. Y otra característica muy importante, otra área que ellos realizaban muy bien eran las famosas misiones. Y las misiones era todo lo contrario, ¿cierto? Al pueblo de indios. El pueblo de indios lo creaban los sacerdotes e invitaban a los indígenas. No, las misiones era cuando los sacerdotes se iban a vivir con los indígenas. Y esto era mucho, pero mucho más arriesgado. ¿Por qué? De partida no sabías cómo te iban a recibir los indígenas. O sea, los indígenas podían ver llegar a un sacerdote y prácticamente, ¿cierto?, lo podían matar inmediatamente o podían aceptarse que esa persona viviera con ellos. Segundo, para poder evangelizar a los indígenas, el sacerdote tenía que aprender a hablar el idioma de los indígenas. Por ende, estamos hablando de un periodo de meses en poder comunicarse con ellos. Por ende, era muy, pero muy arriesgado, ¿cierto? Pero en algunas partes funcionó de muy buena forma. ¿Quiénes realizaban estas misiones? Especialmente los jesuitas y los franciscanos, ¿ok? Ahora, el resultado es el mismo que el pueblo de indios, simplemente los indígenas se convierten al cristianismo, ¿cierto? Cambian sus hábitos culturales, comienzan a vestirse de manera distinta, poco a poco comienzan también a hablar el idioma español y comienzan, ¿cierto?, a construir sus propios pueblos, a realizar sus propias labores. Se dan cuenta, aquí tenemos dos formas de trabajar distintas de la Iglesia Católica, ya, pero con el mismo resultado. Insisto, el pueblo de indios lo creaban los sacerdotes e invitaban a los indígenas. Las misiones cuando el sacerdote se iba a vivir con el indígena. ¿Cuál es el más arriesgado de todos? Obviamente las misiones. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de ambas? Si eran exitosos, obviamente, ¿cierto? Los indígenas adoptaron estos nuevos parámetros culturales. ¿Qué pasa con el papel educador de la iglesia? Y alejándonos un poco de este sentido de los indígenas, el trato con los indígenas, la iglesia tomó un rol educador con toda la sociedad, pero especialmente el grupo de la élite, ¿ok? Simplemente la iglesia católica comienza a crear distintas escuelas aquí a lo largo de América, ¿ya? En donde las familias más adineradas, es decir, de los españoles y de los criollos, enviaban, ¿cierto?, a los niños a educar. Y no solo los enviaban, sino que también realizaban aporte monetario para que estas escuelas pudieran seguir funcionando. ¿Ok? Realmente estas escuelas estaban relacionadas especialmente para los hombres, varones, la mujer siempre, las niñas se dedicaban simplemente un poco eran criadas más que nada por sus madres para aprender las labores del hogar, pero aún así muchas mujeres también fueron educadas, ¿ok? También, ¿dónde se educaban especialmente las mujeres? En los conventos, ya donde vivían las monjitas, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma, ya iban las mujeres y también aprendían a leer, aprendían a escribir en estas zonas, ¿ya? Por ende, obviamente la educación que ellos enseñaban va totalmente vinculada también con la fe católica. Incluso, ¿no es cierto?, en algunos aspectos que llegaron a crear hasta universidades acá en América, todo esto patrocinado por los jesuitas y por las familias más adineradas, ¿ok? Por ende, también tuvo un rol educador muy importante en la Iglesia Católica. Y por último, ahora la página 176 y veamos cómo influyeron en la vida cotidiana la Iglesia Católica. Y como ya les comenté al comienzo del video, simplemente ellos fueron fundamentales ya que entregaban las normas de vida, las normas de comportamiento de la sociedad. Lo que decían los sacerdotes era la ley. Por ejemplo, si el sacerdote dice las mujeres y los hombres no pueden salir a la calle después de las 10 de la noche, ¿por qué? Porque es pecado. Y le hacían caso, ¿se entiende?
lo que ellos dijeron era la verdad. Por ende, simplemente entregaba distintas normativas sociales, como por ejemplo el cariño hacia el prójimo, ¿cierto? La ayuda mutua entre las personas, ¿cierto? La importancia de la unión familiar y cosas por el estilo. ¿Ya? Aún así, ¿cierto? Dentro de la iglesia, dentro si lo relacionamos ya a un ámbito más urbano, también, ¿cierto? Las principales festividades que se realizaban en este periodo eran simplemente fiestas católicas. Tenemos, ¿cierto? Que la catedral siempre estaba en la esquina de la plaza. Sabemos que la plaza era el centro de unión, ¿cierto? Ya sea económico como público de las personas, y ahí realizaban, ¿cierto? Sus distintas fiestas. De hecho, aquí en el libro habla que se practican casi 90 fiestas religiosas durante un año, ¿ya? Pues hacían ¿cómo se llaman? Andan desfilando. No, se me fue la palabra, chicos, lo siento. Las procesiones, aquí lo dice. Generar estas distintas procesiones, ¿cierto? En torno a la adoración de todo ya sea de Dios o de la Virgen, etcétera. Pero por ese sentido también la Iglesia Católica, la de esta festividad, unía a toda la población, ya que prácticamente el 100% de la población colonial o la sociedad colonial era creyente. Por ende, participaban de estas fiestas, participaban de estas procesiones, y obviamente hacían caso a todo lo que dijera la Iglesia Católica, porque simplemente ellos entregaban las normas de vida. La palabra de ellos era la palabra de Dios, por ende simplemente había que obedecerla. ¿Se entiende, chicos? Así que, en resumidas cuentas, el rol de la Iglesia Católica fue fundamental en el periodo colonial, tanto para América como para Chile, ¿ya? Lo analizamos en tres aspectos. Primero, el trato con los indígenas, ¿cierto? La Iglesia Católica fue la gran institución que comenzó a proteger los derechos de los indígenas y a protegerlos de los malos tratos de los españoles. La Iglesia Católica tuvo un rol educador también, ya que son ellos los que comenzaron a instalar los primeros establecimientos educacionales, y también, ¿cierto?, tuvo un rol social con todas estas normas de vida y normas de comportamiento que le entregaba a la población y que ellos sí tenían que obedecer. Junto con eso, ¿cierto?, la mayoría de las festividades, ¿cierto?, culturales que había en este periodo eran festividades religiosas. Ok, así que eso, chicos, espero que se haya entendido. Cualquier duda me la realizan el día viernes, no, en la próxima sesión, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien, cuídense mucho, saludos a todos. Chao, chao, chao.